Seguimos con el último tema de la etapa 2, que tiene que ver todavía con movimientos en dos dimensiones. Hay que mencionar otra vez de nuevo el principio de independencia de los movimientos. Cualquier movimiento en la naturaleza puede analizarse como la combinación de dos o más movimientos rectilíneos independientes entre sí. Ya habíamos visto el tiro horizontal y ahora vamos a analizar el tiro parabólico. ¿Qué nos dice el tiro parabólico? Bueno, este movimiento representa el caso más común en el movimiento de proyectiles y consiste en lanzar un objeto en una dirección que forma un ángulo con la horizontal a una determinada velocidad. El estudio del tiro parabólico es un tipo de movimiento, tiene lugar en dos dimensiones. Tiene un movimiento horizontal, pues el proyectil se desplaza lateralmente hasta regresar a la Tierra y simultáneamente se desplaza en el eje vertical, primero elevándose hasta alcanzar la altura máxima y enseguida baja hasta el mismo nivel desde donde se lanzó u otro nivel diferente, dependiendo el problema. Este tipo de movimiento, al igual que el tiro horizontal, tiene velocidad horizontal constante. Es algo que habíamos visto en el tiro horizontal, que la velocidad horizontal siempre se mantenía constante, era la misma. Ya que en esa dirección pues no hay ningún agente externo que haga que la velocidad cambie. Bueno, ahorita vamos a ver algunos ejemplos reales de tiro parabólico. Ya después de haber visto los videos, vamos a hacer un análisis más profundo. Aquí tenemos a una persona que está aventando un balón, le da ahí, le pega al balón y el balón tiene esta trayectoria. Si nos damos cuenta, la pelota sigue esa trayectoria que es una parábola. Vamos a hacer el análisis qué ocurre en cada instante. Acuérdense que hay que aplicar aquí o poner los ejes. El eje X, que es el horizontal, y el eje Y, que es el vertical. ¿Qué ocurre al principio? Bueno, tú lanzas la pelota con cierta velocidad, le vamos a llamar velocidad inicial. Esa velocidad inicial se puede descomponer. Tenemos la componente en X de la velocidad inicial, que se encuentra aquí abajo, y la componente en Y, también de la velocidad inicial, que se encuentra acá arriba. Y hay un ángulo de lanzamiento. Es un ángulo que le vamos a llamar teta sub i. Eso es lo primero. Ahora, ¿qué pasa en este instante? Pues que la pelota lleva una cierta velocidad, le voy a llamar V1. Ese V1 también se puede descomponer. ¿Qué nos damos cuenta aquí? Bueno, que la componente en Y va disminuyendo. Observen que del inicio a este punto la componente en Y va a disminuir. Y la componente en X, como sabemos, esa siempre se va a mantener constante. Por eso, en lugar de poner V1, la componente en X de la velocidad 1, de V1,
le pongo mejor componente en X de la velocidad inicial. O sea, esta siempre va a ser la misma, es una característica de este tipo de movimiento. Y así nos damos cuenta en el siguiente, bueno, antes de eso, aquí también se forma un ángulo, le voy a llamar teta sub 1. Acá le llamé teta sub i y acá teta sub 1. En el siguiente instante tenemos otra velocidad. Esa velocidad se puede descomponer. Aquí obtenemos la componente en X, que va a ser la misma, es constante. Y acá tenemos la componente en Y de la velocidad 2 con su ángulo teta sub 2. ¿Qué ocurre en el punto más alto? Bueno, en el punto más alto, la velocidad, la magnitud de la velocidad coincide con la componente en X de la velocidad inicial. Y también podemos decir que la componente en Y pues va a valer 0. Y aquí es como si tuviéramos, si de aquí lo analizamos para abajo, es como si tuviéramos el tiro horizontal. Acuérdense que una de las características del tiro horizontal es que en la parte más alta pues no había componente en Y o no había velocidad vertical, que así también le llamaba. O sea, el ángulo que se forma aquí pues es de 0 grados. ¿Y qué pasa ahora en este instante? Bueno, tenemos la velocidad, le voy a llamar V2. Aquí están las componentes, la componente en X de la velocidad inicial, porque esa se mantiene constante, todavía es la misma. Y acá le voy a llamar la componente en Y de la velocidad 2. ¿Qué nos damos cuenta? Pues que este valor V2 va a ser el mismo que acá tengo. V2 es como que un reflejo. Por eso es que acá tengo la velocidad, bueno, la vertical hacia arriba que va a ser positiva y aquí pues va a ser hacia abajo, por lo tanto va a ser negativa. Por ejemplo, si este es 8 metros sobre segundo, pues esta va a ser menos 8 metros sobre segundo. Y también se forma el ángulo teta, que le voy a llamar teta sub 2, porque tienen el mismo valor. O sea, si nada más vemos esta parte de aquí, tiene el mismo valor. El mismo caso de este instante, pues es un reflejo el que tenemos acá. Tenemos la velocidad, por eso le llamé V1, porque tiene el mismo valor que el de acá. Tenemos las componentes, la componente en Y de la velocidad 1 y la componente en X, que es la misma, se mantiene constante. Y tenemos el ángulo teta sub 1, que es el mismo que está acá, que se forma. Y por último, pues la pelota cae con cierta velocidad, que esa velocidad con la que cae, pues va a ser la misma con la que se avienta. Y acá tenemos las componentes, si se fijan es un reflejo nada más, la componente en Y de la velocidad inicial acá va a quedar pero hacia abajo, o sea va a ser negativa, y la de acá en X pues se mantiene constante. Y pues tenemos también un ángulo, ¿verdad?, que se forma aquí, que va a ser igual al ángulo que tenemos acá. Entonces esto es de las características del tiro parabólico, tenemos ahí simetría, es lo que llamamos como simetría. Bueno, entonces este es el enfoque. Vamos a involucrar aquí el tiempo para que todo ocurra, pues ocupamos tiempo. Y más adelante pues vamos a ver ejercicios para entender esto, ya la parte numérica. Pero para entender los ejercicios ocupamos ver las fórmulas. Tenemos las fórmulas del tiro parabólico. Igual, para el eje X y para el eje Y. Si se fijan, son las mismas que vimos en el tiro horizontal. Tenemos aquí para el eje X la componente en X de la velocidad inicial se obtiene multiplicando la velocidad inicial por coseno del ángulo de lanzamiento. Aquí nada más θ es el ángulo de lanzamiento. La ecuación de la posición en X, posición final, es igual a posición inicial más velocidad inicial en X por tiempo. Y acá que nos dice esto último, pues nada más que la velocidad horizontal siempre se mantiene constante. La componente en X de la velocidad final va a ser igual a la componente en X de la velocidad inicial. Esa siempre se mantiene constante. Ahora, para el eje Y, pues aquí involucramos esta fórmula. La componente en Y de la velocidad inicial se obtiene multiplicando la velocidad inicial por seno del ángulo de lanzamiento. Acá está la ecuación de la posición, pero en el eje Y. Posición final es igual a posición inicial más la componente en Y de la velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración en Y por tiempo al cuadrado. Aquí seguimos diciendo que la aceleración en Y es igual a menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y acá pues ya vamos a tener un valor que es diferente a 0. Ya no es como en tiro horizontal que esta valía 0, ahora no. Ahora como parte de abajo, pues ya va a tener otro valor correspondiente. Pero bueno, y acá el último es la ecuación de la velocidad. La componente en Y de la velocidad final es igual a la componente en Y de la velocidad inicial más aceleración en Y por tiempo. Bueno, aquí se le pone final, pero tú puedes obtener la velocidad en cualquier punto, que es lo que llamamos como la velocidad vertical, como la velocidad vertical.
Bueno, ¿y qué fórmulas nos faltan? Pues nos faltan la magnitud de la velocidad del proyectil en un determinado punto de su trayectoria y su dirección. Tenemos la primera fórmula o la primera ecuación que es la del teorema de Pitágoras. Si tenemos las componentes en X y la componente en Y, pues tú puedes encontrar la magnitud de la velocidad. Y también la dirección con la tangente inversa de la componente de la velocidad en Y sobre o entre la velocidad en X, o componente en Y de la velocidad y entre la componente en X de la velocidad. Y ya pues en el siguiente video vamos a ver un ejercicio de un problema razonado.